John Silence Radio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hola, ¿qué tal amigos de John Silence Radio? Empezando este programa especial de el Día de la Independencia de México. Yo nunca había hecho un programa en relación a la historia de mi país, pero quiero hacerlo porque intrínsecamente ligada a la misma existen muchos dioses y muchas deidades procedentes del cementerio mexica. Increíble, aquí en México hay muchas culturas que se unificaron, que se combinaron, algunas desaparecieron. Había visto un documental sobre una tribu nómada que habitaba en unas islas ahí por Baja California y que como solo queda una persona de ese lugar, esa persona narra cómo su tribu decidió irse a vivir a tierra firme porque la isla ya no les daba más de comer y bueno, en tierra firme pues se extinguieron, desaparecieron y él soñaba con regresar a esa isla y en ese documental lo regresan a esa isla, ¿no? Y él canta un canto tradicional que por última vez yo creo que se va a escuchar en ese territorio porque él era el último de esa tribu y ya era una persona de mucha edad. Me causa tristeza porque se han perdido muchas cosas por la religión que siempre quiso imponer lo que siempre ha acontecido, que te quieren marcar como la verdad, ¿no? Esta es la verdad. ¿Por qué? Porque lo leí en un libro de fantasía que encontraron en una cueva y he decidido que esa es la verdad. La mayoría de los libros que conforman la Biblia han sido encontrados en cuevas sin saber exactamente quién los escribió. Sí tienen la antigüedad que dicen tener, pero hay libros muchísimo más antiguos de los cuales la Biblia tomó varias partes y se conformó. Y bueno, pero ese no es el punto. El punto de este programa es hablar de una deidad que se llama Tonantzin, que existe aquí en México desde antes de la llegada de los españoles y que tiene un significado muy especial y que al final del día tuvo mucho que ver tanto con la conquista como con la liberación del pueblo de México. Tonantzin en sí no es un nombre. En náhuatl es como decir nuestra madre venerada o nuestra madre. Como los católicos dicen Santa Madre, así, la Santa Madre. Pero los católicos pueden referirse a la Santa Madre, a la Virgen, y pueden referirse a la Virgen de Fátima, a la Virgen de las Montañas, a la Virgen del Río, a la Virgen Guadalupe. O sea, y aquí también en México decir Tonantzin es como decir Santa Madre. ¿Pero quién? Pues hay varias. Principalmente es Coatlicue, Cihuacóatl y Teteoinan, que fue la madre de todas las diosas. Sin embargo, en la cosmogonía de los pueblos que existían aquí, pues se le asocia a esa figura femenina que nos cuidaba, que era nuestra madre de todos, ¿no? Estaba asociada a la salud, a la maternidad, a las hierbas medicinales. Por ejemplo, les voy a decir la lista de diosas que están relacionadas a Tonantzin. Es Tochi o Temascaltechi, que es la diosa de la salud, de la maternidad. Cihuacóatl, que es la diosa del nacer y del fallecer, la señora de los médicos, de los sanadores, de las parteras. Acuérdense que la Cihuacóatl era la Llorona. Fue la mujer que gritó por todo el valle de Anáhuac, la voz que se escuchó: ¡ay, mis hijos, pobre de mis hijos! Viene la tragedia sobre ellos. La leyenda narra que Cihuacóatl, previo a la conquista, se escuchó su llanto, y de ahí proviene la leyenda en México en relación a la Llorona. También fue Citlalicue, la diosa de la Vía Láctea, señora de las estrellas. Coatlicue,
y sus hermanas Xochitlicue y Chimalma, diosa de la fertilidad, de la vida y de la muerte. Tonacacíhuatl, diosa primordial del sustento, y Omecíhuatl, diosa primordial de la sustancia y de la creación de todo el universo, pero se hace como un sincretismo entre diosas al decir Tonantzin, y nos referimos a esa figura femenina, al lado femenino, a la fertilidad, a la fuerza, al poder. ¿De dónde surgió todo? A la diosa. Bueno, ¿qué fue lo que aconteció después? Pues existía aquí en México un cerro, o existe todavía, que es el Cerro del Tepeyac, donde supuestamente se aparecía Tonantzin, y que en ese lugar había un templo para ella, un lugar muy bonito que se encuentra al norte de la Ciudad de México, que todavía existe, y que ahí está la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Aquí viene la parte mágica, queridos radioescuchas. Yo he ido a ese lugar muchas veces, desde que soy niño, porque además yo vivo a los alrededores de ese lugar. La Ciudad de México es muy grande, es extremadamente grande. Es una de las ciudades más grandes del mundo. Sin embargo, mi lugar de residencia siempre ha sido cercano al Cerro de Tepeyac, a la parte norte de la ciudad donde se encuentra ese templo. Déjenme les digo que en los alrededores de ese templo hay como muchas cosas así feas. Está la delegación Gustavo Amadero, hay mucha gente vendiendo cosas, hay muchos tianguis, hay muchos mercaditos sobre ruedas, a veces hay mucha basura y cada año pues hay una gran peregrinación de gente de todo el país. Entonces abandonan perros, dejan bolsas de basura. Bueno, los peregrinos hacen su desastre. Pero cuando ya entras a la iglesia, al templo, hace cuenta que es una explanada gigante y de un lado está una nueva construcción que es la nueva Basílica de Guadalupe, que está bien padre porque parece como un sombrero de bruja, como un cucurucho gigantesco. Y ahí entras y actualmente ahí está el lienzo de Guadalupe. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero hay un cerrito y conforme vas subiendo al cerrito hay diferentes iglesias. Y hasta arriba del cerro hay un cementerio y a través del cerro hay muchos jardines. Y es hermoso y realmente, y yo se los puedo garantizar, se percibe una energía de una deidad. Ahí sí hay algo. Y no es que esté la imposición que hicieron los religiosos de la Nueva España. No, ahí hay algo desde antes. Se percibe esa energía de la madre. ¿Sí me explico? Es algo muy bonito. Y hasta arriba donde está el cementerio hay dos ángeles, hay dos estatuas de ángeles. Está muy padre, a mí me gusta mucho ir solo para percibir esa energía y ver los jardines. Es algo muy bonito cuando no hay gente, porque bueno, ahí se llena de gente horrible. El caso es de que sí existe para mí esa deidad. ¿De qué manera influyó en la liberación del pueblo de México? ¿De qué manera influyó? Pues miren, es algo muy, muy delicado, muy padre, porque fue utilizada su imagen para evangelizar a los mexicas, a los indígenas que había en esta ciudad. Y fue utilizada esa imagen para otras cosas más increíbles. Pero vámonos poco a poco en la historia. Resulta que aquí adoraban a Tonantzin. Y cuando los españoles llegaron vieron que los mexicanos, bueno, los mexicas, todavía no éramos mexicanos, éramos aztecas, aquí en la Ciudad de México. Y con mucho agrado, con mucho gusto venían y adoraban a la diosa del cerro, a Tonantzin. A Nuestra Señora le decían. A Nuestra Señora pues podrían referirse a Coatlicue, a Omecíhuatl, a Cihuacóatl, todas ellas, ¿no? Pero decían Nuestra Señora y como que encapsulaba toda la imagen femenina, ¿no? Porque aquí en México había un montón de fiestas a muchos dioses, pero muchísimos dioses. Al dios desollado, esa fiesta se ha perdido, pero era una cuestión increíble. Y así, incluso la música se ha perdido, no hay registros de cómo era la música, pero San Bernardino de Sahagún dice que era muy bonita porque parecía que eran voces de aves reales, las flautas sonaban como voces de aves. Yo creo que lo que actualmente conocemos como los danzantes, como la música prehispánica, realmente así no era, no sabemos cómo era.
Conocemos algunos instrumentos, pero no sabemos qué clase de melodías, pero eran grandes fiestas. Y entonces iban y le traían muchos tributos a Tonantzin. Y estaba una estatua, incluso había 2 estatuas femeninas. No queda claro cuáles eran, que estaban en el cerro, pero ahí estaban. Dicen que se les aparecían a los jóvenes. Estas diosas se les aparecían a los jóvenes vestidas de blanco, contándoles secretos y diciéndoles para que ellos puedan encontrar la dicha en su vida, ¿no? Total, de que pues los españoles muy inteligentes dijeron, pues no podemos arrasar con el culto de ella. Pudieron tirar el templo mayor y sobre él construyeron la catedral metropolitana de la Ciudad de México, y así sucedió en la mayoría de los asentamientos indígenas en México. Había templos y fueron derrumbados, y con las mismas rocas construyeron iglesias novohispanas, iglesias católicas. Eso ocurrió también aquí en Tlatelolco. Había muchos templos y con las mismas rocas construyeron la iglesia de Tlatelolco, ¿no? Y quisieron imponer, porque para ellos pues era la única verdad, ¿no? El cristianismo y la evangelización. Pero no podían arrasar con el culto a Tonantzin, porque era un culto que estaba en todas partes, porque les digo, o sea, era un sincretismo de la parte femenina, nuestra madre. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. México, un lugar lleno de tradición, luces y folclore. Pero no todos los lugares son tan coloridos. No todos los lugares brillan. No todos los lugares brillan. El sol no toca de la misma manera los rincones que han sido olvidados. Algunos pueblos están perdidos en el tiempo y son gobernados por las desoladas tinieblas. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. Estamos de regreso hablando de esta diosa, Tonantzin, que sigue presente, que sigue aquí y que a mí me ha impactado porque, pues yo, como todas las personas, hemos vivido con ideas religiosas. Alguna vez fuimos religiosos, hemos dejado de serlo. Por ejemplo, yo ya no creo en la doctrina judeocristiana. Tengo otras creencias, sigo teniendo creencias en una deidad, ¿no? Pero ya no en ella. Pero conviví con santos, iba a iglesias, llegué a ir a templos evangélicos, a templos espiritualistas, y tú los percibes y los ves allá los santos y todo, pero la imagen de Tonantzin siempre sobresale. O sea, es una cuestión increíble, así que dices, ¿qué? O sea, es algo que tiene mucha fuerza. A mí me pareció, por ejemplo, me ha parecido que la he visto mucho en la cultura pop. No sé si ustedes recuerdan que en la película de The Craft, de Jóvenes Brujas, la mujer que les ayuda al final, a todas ellas que se meten con una energía que no pueden controlar y que después se hace un caos, aquelarre de 4 jovencitas que se inician en la brujería, pero que les sale todo mal porque no saben manejar sus energías, le piden ayuda como a una mujer mística que parece una bruja blanca,
y que ella tiene un lugar cerrado donde siempre está orando y es un lugar prohibido y nadie puede entrar y nadie sabe qué hay ahí. En la película te narran y al final se abre ese lugar y se ve que en el piso tiene unos símbolos de protección, pero se ve la imagen en la pared de la Virgen de Guadalupe. Así se ve. También la imagen de la Virgen ha sido utilizada para hacer un montón de esculturas artísticas, de pinturas, de murales, incluso hasta tatuajes. Hay unos tatuajes increíbles de la guadalupana, también así la conocen en este país, la guadalupana. Entonces resulta que yo creo que los españoles percibieron ese gran poder de esta deidad y salieron con una historia que resulta que Juan Diego, que era un indígena bueno, obediente, muy católico, que siempre iba a la iglesia, y que Juan Diego era como la personificación de cómo tenían que ser los indígenas, ¿no? Obediente, sumiso, flemático, bueno, amable, sin maldad, ¿no? Así. Y resulta que él va al cerro del Tepeyac y se le aparece la Virgen. Y le dice, hijo mío, Juan Diego. Y hay un documento oficial, como un códice escrito por indígenas, donde explican la historia de lo que aconteció. Pero en pocas palabras, resulta que él fue y les dijo a los padres, se me apareció la Virgen. Se me apareció una virgen en esa montaña. Y los padres, claro que no, eso no puede ser. Por supuesto, yo creo que era Tonantzin, ¿no? Pero bueno, los padres no le creyeron. Entonces, no recuerdo bien la historia, pero creo que le dicen que le dé una señal a ellos de que ella es real, ¿no? Y en ese lugar estaba muy yermo, no había flores, no había nada, ¿no? Y le dicen, pues dile que crezcan ahí flores y que te dé unas para que nosotros sepamos que es ella. Total, que resulta que él sube y así trae como un trapo puesto, un chal, y le dice a la Virgen, y la Virgen se le vuelve a aparecer. Juan Diego, el más pequeño de mis hijos. Ay, te quiero mucho y así, ¿no? Oiga, madre, no me quieren creer que usted está aquí, que no sé qué. Diles que soy Guadalupe, que soy la madre de los mexicanos y se los voy a hacer saber. Llévale todas estas flores. Entonces ella hace crecer flores y Juan Diego las recoge en su chal y va corriendo con los padres nuevamente, que los padres siempre han sido así feos con los indígenas, ¿no? Solo algunos pues no, pero pues la mayoría sí. Total de que ya llega y les dice, traigo las flores que me dijeron. Y al momento de que él abre su chal, caen muchas rosas, pero ahí en su chal está impresa la imagen de María Guadalupe, que es la Virgen de Guadalupe. Y que ese fue el milagro. Entonces ahí se hincaron los padres, se desmayaron, se fueron como condorito para atrás y levantaron las piernas y dijeron, no puede ser. Es la Virgen de Guadalupe. Y ahí fundaron el santuario de la Virgen de Guadalupe, que por cierto, no es el mismo santuario de ahora. Sí existe, ahí está, pero está dañado por los sismos que han azotado México por siempre. Entonces, la nueva iglesia es donde asiste la gente. El santuario antiguo ya no se puede entrar porque está en remodelación, eternamente lo están arreglando. Y la Virgen se encuentra en el otro santuario, ¿no? Pero la Virgen es ese pedazo de tela donde supuestamente se plasmó la imagen de Guadalupe. Y ahí pues hay una serie de objeciones y de controversias. Obviamente dicen que fue una pintura, pero la gente la ha estudiado y a lo largo del tiempo ha encontrado cosas increíbles. Por ejemplo, que el manto de la Virgen tiene relación a las constelaciones, pero de una forma muy específica y muy exacta, y de estrellas que antes no se conocían y que están en su manto. Otra cosa que dicen es que en los ojos de la Virgen también se ven ubicaciones estelares. Haciendo un minucioso análisis de sus ojos, hay ubicaciones estelares y figuras extrañas que no han podido descifrar los investigadores. Entonces hay muchas controversias alrededor. Obviamente también se cree que eso fue utilizado por los españoles, que se inventaron esa historia para cristianizar, evangelizar a los indígenas. Decir, ahí está Guadalupe, es la diosa que ustedes adoraban, pero se llama Guadalupe, no se llama Tonantzin. Total, de que yo creo que por muchos años los indígenas siguieron adorándola. Y detrás de ella estaba la imagen de Tonantzin. Y para muchos simbolizó Tonantzin, aunque ya se llamaba Guadalupe. Y mucha gente se volvió cristiana y se evangelizó y se volvió católica por Guadalupe, por así decirlo.
Pero si lo vemos desde un punto de vista mágico, energético, Tonantzin seguía siendo la misma. Aquella diosa que lloró por los mexicanos previo a la conquista, que dijo que venía la muerte y la destrucción y que sufría por sus hijos, ella seguía. Y ella siguió siendo la imagen de Tonantzin, de la madre protectora de ellos. La Virgen Guadalupe es una virgen indígena, morena. Entonces pues por eso los indígenas se asociaron mucho a ella y fueron cristianizados de esa forma. Hasta cierto punto podríamos decir fueron engañados, ¿no? Pero el Cerro del Tepeyac pues se fundó ahí el templo de Guadalupe y ya la peregrinación en todo México ya era mayor, ya no solo era de la zona de México, de la zona del Valle de Anáhuac, ya era de todo el país, ¿no? Que venían a ver a la Virgen Morena, que es milagrosísima. Yo iba a decir era, pero es, o sea, a mí me consta que es. Mucha gente cree que ha tenido milagros de ella, ¿no? Y yo sí creo porque se percibe una energía muy fuerte a las inmediaciones, más bien en su templo, ¿no? Y también se nota como alrededor del templo hay una energía maligna que intentó como acabar con eso, pero no pudo. O sea, el templo de Guadalupe es como una luz en la oscuridad. O sea, se percibe una fuerza muy grande. Total, de que ya sucedió. Fueron muchos años de la Nueva España, de que mucha gente empezó a venerar a la Virgen de Guadalupe. Y de que los españoles eran de lo peor y tenían a los indígenas esclavizados y tenían diferentes castas y linajes aquí. Y era la Nueva España y había virreyes y se robaron todo el oro y saqueaban. Y bueno, fue un periodo horrible en donde exprimieron el país y le robaron todo. Y bueno, una cosa terrible, ¿no? Que los españoles dicen que vinieron a traernos cultura, pero nosotros ya teníamos más cultura que ellos. Ellos ni siquiera vinieron a traernos su cultura esencial, ¿no? La cultura celta, la cultura de sus antepasados, ¿no? Ellos vinieron a traer el catolicismo y la cultura religiosa, por así decir. Y pues, en realidad no tiene una profundidad mayor en sabiduría, porque pues es una cuestión de fe. Es una cuestión que se impone una creencia, ¿no? Y aquí en México había ciencia, había matemáticas, había astronomía, había artes. Bueno, no vamos a discutir de eso. Al final los sacamos con una patada en el trasero. Y ahí viene esta situación importante, que es la parte más esencial de este programa, que a mí me parece algo muy, pues, increíble, que yo no lo había asociado, pero que ahora lo estoy pensando. Miren, Tonantzin, la que nos protegía, la que era nuestra madre, la diosa que simbolizaba esa parte maternal, perdón, esa parte de la diosa, de lo femenino, de donde surgió todo. Y aquí estaba su templo, en el norte de la Ciudad de México. Esa diosa que lloró por nosotros cuando vinieron los españoles porque sabía todo lo que iba a acontecer, pero que no fue destruida. Como el culto a Jipetepec, que él sí pues desapareció dentro de toda la cosmogonía de los dioses aztecas. Él desapareció junto con muchos otros, ¿no? Pero Tonantzin no, Tonantzin se escondió. Pareciese que fue utilizada, se sincretizó, o sea, decían que era Guadalupe, pero a ella no le importó eso. O sea, a ella le podían decir que era cualquier cosa si ella seguía cumpliendo su cometido y su misión, que era proteger a los mexicanos y ser una esperanza para ellos y ser una fuerza de donde sujetarse, que pasó a llamarse Guadalupe. Pero ella sigue siendo Tonantzin, ¿no? O sea, la esencia de Tonantzin es la esencia de Guadalupe. Total, de que hasta la fecha ella está detrás del rostro de Guadalupe. O sea, no volvió a ser Tonantzin. O sea, tú vas a la iglesia de Guadalupe, no a la iglesia de Tonantzin. Pero para muchas personas que reconocemos la historia y que reconocemos quién es ella, tú dices, esto no es de la cosmogonía judeocristiana. Esto es algo natural, se siente su esencia primigenia, se siente su esencia elemental. Es muy elemental Guadalupe, Tonantzin. Pero bueno, vamos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Por el momento no hay
Alfonso Cruz, el doctor de Rosario Blanco. He tratado de localizarle, pero no había tenido suerte. Espero pueda escuchar esta grabación. Es este sitio. Algo no anda bien. Algo no anda bien en este pueblo. Suceden cosas que... Ayúdeme a salir de aquí. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. Total que viene la parte cumbre, que entonces aquí en México se estaba viviendo una situación terrible dentro de la colonia. Hubo muchas epidemias del Cocolixtli, que era una especie de fiebre, era como un ébola que había aquí. Una fiebre hemorrágica que se llamaba Cocolixtli, que tenía los síntomas del ébola. Y obviamente la viruela, la varicela, el sarampión, el cólera y todas estas enfermedades que los españoles trajeron, porque aquí no había, porque aquí también teníamos una cultura de mayor limpieza, ¿no? Y ellos pues trajeron las pulgas y trajeron enfermedades venéreas y trajeron muchas cosas que aquí no existían. Total, de que acabaron también con muchos cultos. Los que no se sincretizaron pues fueron destruidos, abandonados, prohibidos, y fue la Santa Inquisición que persiguió. La Santa Inquisición fue una cédula de la Iglesia Católica aquí en México. Aquí hay un palacio de la Santa Inquisición, y en ese palacio te muestran cómo había una serie de instrumentos de tortura y de pena capital que eran ejercidas a las personas que atentaban contra la ideología judio-cristiana, ¿no? Entonces, si a ti se te encontraban una imagen de, no sé, de Tlaloc, pues ya ibas a la Santa Inquisición, y en la Santa Inquisición a la gente la torturaban de una manera horrible, era una pesadilla. Yo no sé los católicos cómo se jactan de bondad cuando hacían eso, ¿no? Y no solo aquí en México, en el mundo, los españoles perseguían brujas y quemaron muchas brujas en Europa. Y ellos pues vinieron a traernos cultura según, pero andaban quemando brujas. O sea, decían, es que ustedes sacrificaban gente en sus pirámides. Sí, pero pues se supone que ustedes estaban más avanzados y también sacrificaban gente y quemaban brujas, ¿no? Bueno, total, de que la Santa Inquisición era terrible. A las personas que hacían, que no eran tan consideradas para ser ejecutadas, se les ponía una jaula en la cabeza y tenían que andar con esa jaula varios años de su vida. Se les ridiculizaba con máscaras extrañas, con sombreros, con gorros, o pues si tenían la pena de muerte había muchas penas: el caballo, la doncella de hierro, que era una silla con picos que era calentada con fuego y la gente moría quemada ahí. También había algo que se llamaba el toro, que metían a la gente en un toro de metal y el toro lo calentaban y la gente moría calcinada adentro. Y había unas rejas alrededor del Palacio de la Inquisición donde a muchas personas las colgaban ahí y morían de inanición bajo los rayos del sol. Eso hacían los católicos, que no se les olvide, ¿eh? Eso lo hacían, y torturaban a todos aquellos que consideraban herejes. Y por supuesto había muchos en México, porque había muchos indígenas que aún adoraban a sus raíces, ¿no? A sus dioses. Pero ahí viene la liberación, porque Tonantzin estaba detrás de ellos. Yo siempre he pensado, si tú quieres destruir algo, tienes que camuflajearte. Es como los virus, o sea, ellos tienen que pensar que formas parte de ellos, ¿no? Y es lo que hizo Tonantzin. Ella repudiaba lo que estaba ocurriendo, pero fue la única manera en que ella se mantuvo latente dentro de la sociedad, de la parte sociocultural del país. O sea, ella seguía con vida y con fuerza, porque estaba latente, porque le cambiaron el nombre nomás, pero era Tonantzin, ¿no? Y su finalidad era protegernos como una madre y cuidarnos y librarnos de este agobio que estaba aconteciendo.
Y entonces surgieron nuevas castas en el país, surgieron los criollos, surgieron los españoles combinados con los indígenas, y de ahí salió otra casta, y unas castas tenían un nombre bien chistoso, una se llamaba Saltapatrás, y también llegaron aquí a México varios cientos y miles de esclavos provenientes de África, y que también conformaron y fortalecieron algunas partes religiosas en relación a la propia cosmogonía de ellos, y también principalmente en las costas había mucha cuestión de vudú y de santería, pues porque es lo que trajeron los esclavos africanos, ¿no? Y principalmente también en las costas del país, pues existe mucha gente que tiene antepasados que son de África. Entonces hay mucho afroamericano aquí en las costas del país. Entonces hubo un sincretismo increíble, pero Tonantzin siguió. Y resulta que un día fue el día de la independencia, y entonces el padre Hidalgo, que era un cura, fíjense, era un cura, pero él tocó las campanas en Guanajuato, en un lugar que se llama Dolores Hidalgo, y comenzó el movimiento de independencia del país, de sacar a la corona española, de sacar el control español y que México se gobernara a sí mismo. Pero en ese momento, cuando Hidalgo estaba tocando la campana y estaba anunciando que iban a iniciar el movimiento de independencia en México, alguien corrió al atrio de la iglesia, arrancó un cuadro que tenía la imagen de Guadalupe, hizo un estandarte y se lo dio a Hidalgo. Entonces, la imagen principal de la liberación del país, al momento de que Hidalgo tocó las campanas de la iglesia de Dolores, en ese momento le dieron un estandarte y lo levantó, y era la figura de Tonantzin. Era la figura de la Virgen de Guadalupe que se había sincretizado, pero en el fondo, detrás de ella, era la Virgen, la deidad indígena, la madre, la que nos iba a proteger, la que siempre estuvo con nosotros desde antes de la conquista, desde antes de que llegaran los españoles, la que nos acompañó durante toda la colonia, durante todo el periodo virreinal, en donde hubo esclavitud, donde hubo muerte, persecución, pandemias, epidemias y explotación y robo y saqueo. Ella estuvo fortaleciendo a nuestra raza, a nuestros antepasados, a nuestro pueblo. Ella estuvo dándoles fuerzas, estuvo dándoles ímpetu para seguir con vida, y al final, cuando llegó la liberación, cuando se hizo el movimiento de independencia y cuando finalmente se gritó que se iba a independizar el país, y de repente en ese momento aparece el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que fue el principal estandarte y la principal bandera de la independencia del país. No me crean, véanlo en la historia, revisen la historia y vean lo que aconteció, y vean cómo realmente el cura Hidalgo, de una forma de reversa, ¿no? O sea, un revés, un golpe hacia su propia identidad, que era la parte católica, la parte que trató de controlar a la población indígena, levantó un estandarte con una deidad mexica, y casi como fue: estoy aquí, nunca me he ido, siempre he estado y los voy a libertar. Y yo me quedé pensando, dije, es verdad, o sea, Tonantzin siempre estuvo con nosotros, no nos dejó. O sea, así como existe dentro de la Wicca la imagen de la diosa, ¿no? Que es una deidad muy poderosa que simboliza la fecundidad y lo femenino. Aquí en México existía esa deidad de la diosa, que es una imagen muy poderosa y que precisamente simbolizaba todo esto, que para los mayas era Ixchel, y que se encontraba en la isla de Cozumel su templo. Para nosotros era ella, y ella siguió aquí. Ella no nos abandonó. O sea, ella tuvo que camuflajearse, ella tuvo que entrarle al juego de estos invasores, pero al final, mediante ella, mediante su estandarte, mediante la fe que tenía mucha gente, mediante su fuerza y mediante la voluntad que le permitió a toda la raza criolla, indígena, mestiza que existía en el país y que estaba viviendo toda la situación terrible de la invasión, ella los fortaleció, y al final ella los liberó. Y se me hace algo muy bonito, porque la independencia siempre se ve desde una forma muy histórica y desde una forma muy bibliográfica, ¿no? ¿Quiénes fueron los héroes? ¿Quiénes fueron? Pero también hay deidades. También hubo una lucha espiritual, una lucha energética, donde hubo una heroína, algo así más poderoso que
algo más poderoso que Capitana Marvel. Ella no llegó al último momento a salvarnos. Ella siempre estuvo. Ella estuvo antes, estuvo durante todo el proceso y estuvo después en la liberación. Pero fíjense, o sea, al momento ella se levantó. El cura Hidalgo no la tenía, o sea, no tenía ese estandarte. Alguien fue tocado y fue y rompió el vidrio donde en la iglesia estaba esa imagen. La arrancó, la amarró a un palo y se la dio a Hidalgo. Y esa es la imagen histórica de Hidalgo. Tú busca a Hidalgo en internet y se ve el cura Hidalgo con una estandarte de Guadalupe. Y pues los invito a la reflexión, amigos. Yo he asistido al templo de Tonantzin, Guadalupe. Es algo bonito. Yo sí, yo no puedo negar su existencia. Así definitivamente es algo que se sale de mis manos. Es una energía que es algo que si tú percibes esa fuerza dices, no, es que es obvio que ella está aquí, ¿no? No me crean, yo no estoy tratando de imponer ninguna cuestión cosmogónica religiosa. Pero asistan un día, si viven en México y ustedes no creen en la iglesia católica y por eso no van a la basílica, están bien equivocados, ¿eh? No, o sea, no tiene nada que ver con los católicos la basílica. En esa relación, o sea, si tú vas buscando a la diosa, si tú vas buscando esa parte femenina, esa parte de la fecundidad, de la fertilidad, esa madre que nos ama y nos protegió y estuvo con nosotros, ella está ahí. O sea, tú puedes ir y la vas a percibir en sus jardines, en sus flores, en el viento que rodea ese lugar, en la naturaleza que está en ese monte, porque está todo en un monte, ¿no? Y vívelo, o sea, aprende a dividirlo, ¿no? No porque vayas ahí y esté un cura dando misa y atrás esté la imagen de Tonantzin quiere decir que fuiste a la misa, ¿no? O sea, tú puedes pasar de cerca y ver esa imagen que apareció en San Diego, en Juan Diego, perdón, que era el indígena al cual le apareció en la ropa, ¿no? Le apareció la imagen de Guadalupe. Esa imagen es la misma que está ahí en esa iglesia. Se supone que es la misma y es la que tú ves a unos metros, ¿no? No puedes ver, es que está diseñada la iglesia de una forma muy padre. Tiene una banda de estas eléctricas que avanzan, ¿no? Como la de los supersónicos y que pasa por abajo de la iglesia y que te permite ver a la Virgen desde esa banda. La ves yo creo que a unos 5 metros de altura. No la puedes ver más cerca. Y pasas a través de esa banda y la ves. Lo mejor es ir, pues un día entre semana, en la mañanita, cuando casi no hay gente, o en la tarde. Es muy bonito, vas a tener una experiencia muy bonita, vas a tener un acercamiento muy padre con la diosa. Y yo creo que de esa experiencia van a salir cosas muy positivas, si te das permiso de ir a ese lugar, que es el Cerro de Tepeyac en la Ciudad de México. Incluso hay un camino, o sea, para llegar a ese lugar, fue creado una avenida donde desde la avenida Reforma a la altura de Tlatelolco inicia una calle donde no transitan autos. Entonces está la avenida y en medio hay una calle para todas las personas que siempre vienen en procesión el Día de la Virgen, que es en diciembre, y pasan a través de ahí para que no tengan que cruzar por avenidas ni nada, pasan a través de esa calzada para llegar al santuario. Entonces tú puedes llegar caminando o en bicicleta a partir de Tlatelolco, que más o menos son 2 kilómetros de ahí hacia el templo. Y también existe al lado la Avenida de Misterios, que yo siempre he vivido cerca de esa avenida, se llama Avenida Misterios. Y está muy extraña porque a lo largo de esa avenida hay unas construcciones en roca que están relacionadas a una cuestión religiosa, pero que nadie sabe qué son ni qué simbolizan, por eso se llaman los misterios. Son unas construcciones enormes, así de unas rocas y vienen ahí algunas imágenes, algunas figuras talladas en la piedra, pero pues sí tiene que ver con ángeles y con dioses y con cosas así cristianas, pero no tienen un significado, por eso se llaman los misterios. Entonces de un lado está la Avenida Misterios, del otro lado está Calzada de Guadalupe, y por ahí puedes acceder a ese templo. Además, más adelantito, como medio kilómetro más adelante está la reserva del Cerro del Tepeyac, y ahí hay como un cerro, como un bosque donde tú puedes entrar, hay unas pistas para correr, es una reserva ecológica. Entonces está muy padre porque pues es un cerro que está
en la mera entrada de la ciudad, de la parte norte, porque ahí ya a unos metros ya es el Estado de México, o sea, ahí ya termina la ciudad. Sin embargo, la mancha urbana de la Ciudad de México está condensada ahí. Podríamos decir que ese es el centro de la mancha urbana de la ciudad, ¿no? Porque la parte sur de la ciudad es enorme, pero la gente casi no va por allá. O sea, Milpa Alta y Tláhuac y así. Como que esa zona de la ciudad casi no es muy conocida. Más bien la mancha urbana es el norte de la ciudad, ¿no? Podemos considerar el centro histórico, Reforma. Y del centro histórico de la Ciudad de México para ir al templo de Tonantzin, hay una nueva ruta de Metrobús, que es un autobús de 2 pisos, muy al estilo inglés. Ese en Metro Hidalgo, que está cerquísima del Palacio de Bellas Artes y de la Alameda Central de la Ciudad de México. Estamos hablando del primer cuadro del downtown de la Ciudad de México. Ahí tomas ese microbús, bueno, ese bus de 2 pisos, y te deja en frente del templo de Tonantzin, más tardar media hora. A más tardar media hora. O sea, realmente está muy cerca del downtown. Y lo tienes que visitar algún día. Y ese fue mi programa especial sobre la independencia del país. La independencia no solamente es una cuestión sociopolítica, es una cuestión cultural y también fue una cuestión espiritual. Y me quedé muy corto hablando de esa lucha espiritual y de todas las entidades que ejercieron presión o que tuvieron una parte primordial en el imaginario y en el corazón y en el espíritu y en la fortaleza de todo el pueblo mexicano, que fue oprimido por muchos años, pero que después fue liberado, y que estas mismas deidades estuvieron presentes en la liberación y están presentes ahora mismo a un par de kilómetros de mi casa, vibrando en poder y haciendo milagros todavía detrás de la imagen y del rostro de Guadalupe. Eso fue John Silence Radio, espero que hayan disfrutado este programa. Les mando un saludo, por favor, suscríbanse al canal, activen su campanita para que les lleguen todas las notificaciones del nuevo material. Y recuerden todos aquí y en China, ¡viva México, canijos! Feliz día de la independencia. Gracias por estar aquí, cambio y fuera. John Silence Radio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.